manejo comunicacional, número uno. Segundo, yo creo que la reacción del gobierno nacional, que es el que puede reaccionar, fue lenta, tardía, errática. Pasaron unas horas que fueron importantísimas. Había, de lo que se conoce al menos, grupos especializados en Fuerzas Armadas que han participado en misiones en los cascos azules, etcétera, que seguían en Guayaquil, por ejemplo, en algunos casos, 48 horas después del terremoto. Me parece que la reacción ha sido poco apropiada. Estos exabruptos del presidente de la República, el ir ofender a alguna gente, el hecho de que varios días después no tengamos campamentos importantes para los perjudicados y afectados, y ha sido algo muy notorio y significativo que la gran reacción de ayuda vino de la sociedad civil tan denostada por el presidente. Algo que me ha llamado la atención de todo de esta tragedia es que inmediatamente que se supo por parte del mundo entero que había existido un terremoto, se dicen que se ofreció la ayuda inmediata de los Estados Unidos de Norteamérica para venir a nuestro país y que fue demorada esta ayuda hasta que no venga primero la ayuda de Cuba y Venezuela. Esto pudo haber significado el que se hubiese rescatado a mucha gente de los escombros todavía con vida y hoy pudieran estar con nosotros y lamentablemente fallecieron. Yo quiero creer que eso no es verdad. Quiero creer que esto es parte de la ola de rumores que en circunstancias como estas se desatan, porque me parece que sería una irresponsabilidad sin nombre, pero que deberá ser en su momento investigada, porque si fuera verdad, entonces no habría solamente una gravísima responsabilidad política. Esto es, el demorar una ayuda internacional por aspectos ideológicos, sino que hasta pudiera existir responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque ante una omisión, ante una negligencia que trae como consecuencia eventualmente la pérdida de vidas humanas, estaríamos inclusive ante la posibilidad de un delito. Entonces creo que es un tema sumamente grave. Espero en lo personal que no sea verdad, porque sería, aparte de irresponsable, una tontería. Y espero que cuando esto cese, cuando las cosas se tranquilicen, se investigue con seriedad la reacción gubernamental ante un suceso tan trágico. Ahora, el gobierno ha dicho que si no hubiese sido por la infraestructura, las telecomunicaciones, los helicópteros, los puentes, los aviones que ha tenido el país, no hubiese reaccionado de la forma tan eficiente como ha reaccionado el gobierno y toda su infraestructura en ayuda y en socorro a los damnificados. Pero, y por otro lado, también me pregunto, si eso es tan exitoso y tan evidente, no entiendo cómo entonces se ha producido ayer un terremoto en el gabinete, que hay una crisis en el gabinete, que incluso hasta el propio secretario de la Secretaría de Gestión de Riesgo ha sido removido, el señor vicealmirante Lucho Jaramillo. Es decir, no entiendo, si fueron gente tan exitosa y que manejó tan bien la crisis, ¿por qué los relevan? Yo creo que es evidente que la crisis no fue bien manejada. Es decir, yo creo que no hay un análisis serio que pueda llegar a otra conclusión. La crisis fue muy mal manejada. Las declaraciones desacertadas, la censura que de una u otra forma se produjo en los medios de comunicación, la ausencia de ayuda inmediata a las zonas afectadas. Pero yo creo que más bien que censura fue una autocensura, porque nosotros, por ejemplo, como medios de comunicación, estuvimos esa misma noche y no recibimos de ninguna institución, ni de la SECON, ni de Arcortel, ni nadie, ninguna censura. La propia autocensura fue de los medios que no quisieron salir por miedo. Definitivamente sí, pero es que ese es el problema al que me refiero, porque las censuras no necesitan de una notificación oficial. Las censuras, ¿cuándo se producen? Cuando existe el temor, el miedo a la sanción. Y tanto tienen razón que hoy día hay procesos ya contra el diario El Mercurio de Cuenca, si no me equivoco, por ciertos titulares que al gobierno no le gustan. Pero entonces, ¿qué es lo que saco yo como conclusión? Un pésimo manejo de la crisis, una falta de ayuda inmediata, luego declaraciones tan absurdas como esto de que con las carreteras no se hacen con atún, etcétera, etcétera. Son cosas que francamente distan de una persona que tiene los sentidos en su justo sitio. Y me parece que estamos hoy por hoy, y yo lo digo porque es lo que percibo, ¿es su opinión? Me parece que estamos ante un gobernante que no tiene ni la tranquilidad, ni la calma, ni la mesura, ni la inteligencia emocional para un manejo de crisis. Entonces creo
que gran parte de los daños provocados, especialmente las muertes, pudieron evitarse de haber tenido una ayuda más rápida, ayuda nacional e internacional. Esto que se conoció de forma pública a través de redes, porque hoy por hoy, lamentablemente, la única información que existe, la real, es la información a través de redes sociales. Yo creo que ya no se cree en la información oficial gubernamental y creo que ante la autocensura de la gran parte de medios de comunicación, lo que quedan son las redes. Obviamente en las redes hay de todo, pero de lo que se puede conocer o de lo que se pudo conocer, hubo retrasos que son injustificables, ¿no? Por ejemplo, la llegada de los topos de México. Pudieron estar aquí al día siguiente. El avión presidencial me habría encantado que sea utilizado. Vaya y traiga a la gente, haga un viaje a México, traiga a los de Chile, etcétera. No, lo que vimos fue varios días para que la ayuda empiece a llegar y mientras tanto gente enterrada y gente que moría. Entonces creo que ese manejo irresponsable de la crisis no puede taparse con unas declaraciones de que hoy día se evitó males mayores porque teníamos bonitas carreteras. Yo creo que es un discurso maquiavélico, creo que es un discurso insensible y además un discurso que no se compadece con la realidad. ¿Cómo valora usted que a propósito del terremoto está tramitándose una ley ¿cómo es que se llama esta ley de la famosa ley solidaridad para los de la reconstrucción, que son leyes, que son impuestos, que son contribuciones, que son donaciones? ¿Cómo valora usted esto? Yo veo dos hechos importantes, ¿no? El primero, que en semejante crisis, primero la Corte Constitucional viabiliza como gran medida nacional la posibilidad de que se convoque a una consulta para que se decida si el presidente puede volver a ser candidato o no. Es decir, con un país en crisis, la Corte Constitucional resolviendo sobre reelecciones. Me parece una tomadura de pelo para el país, una burla para el país. Y lo segundo es la demostración más clara de la falta de iniciativa y capacidad, inclusive, de quienes nos gobiernan. Ante una crisis, ante una terrible crisis, ¿cuál es la primera reacción? Cargar de impuestos a la gente. Y una cosa importante, leía ayer el informe del primer debate y la nueva propuesta de ley. Varios comentarios. Primero, tienen miedo, porque eso es la expresión, miedo a llamarle impuesto a lo que están poniendo. Lo que están poniendo es un impuesto. De forma muy hábil, tratan de llamarla contribución y mencionan en las consideraciones para la reconstrucción. Sí, pero en la exposición de motivos, todo el país conoce que existen impuestos, tasas y contribuciones. Como no les gusta políticamente la definición de impuesto y no es una tasa, entonces buscan darle el giro de contribución solidaria. Y a partir de esa contribución solidaria, no solamente que incrementan el IVA, lo que trae una consecuencia que ya la mayor parte de analistas serios de este país ha criticado con el argumento muy sencillo: suben el IVA, va a bajar la recaudación y van a contraer más la economía y van a generar mayor desempleo. Que ya no va a ser el 2, que va a ser el 1. No, según el informe sigue siendo el 2, sigue siendo el 14. Hay una asambleísta que está en contra. Sí, pero el informe de anoche, el primer debate, habla del 14%. Ya, entonces, más desempleo, contracción de la economía, menor circulación. Luego, establecen un impuesto, porque eso es, a los salarios. Allí hay una discusión. Constitucionalmente no se puede rebajar el salario de nadie, pero... A no ser que sea voluntario. A no ser que sea voluntario con autorización, pero al mismo tiempo... Una escopeta, pues voluntario. Sí, pero al mismo tiempo, constitucionalmente se pueden poner impuestos. Yo creo que ese es el tema menos complicado en el fondo. ¿Por qué? Me refiero a la discusión jurídica. Porque hoy no estamos en temas de discusiones jurídicas. Hoy estamos ante una realidad en la que hay una crisis fiscal enorme, en el que el país no tiene el dinero para la reconstrucción, en que se quiere sacar el país para la reconstrucción a partir del establecimiento de más impuestos, y en que además, y esto ha quedado de manifiesto, el ecuatoriano común no confía en el gobierno. En su administración de estos recursos. No confía en la administración de este dinero, porque el ecuatoriano dice, muy bien, con un enorme esfuerzo me van a sacar plata al bolsillo de mi salario. Y el ecuatoriano común dice, yo estoy de acuerdo en que me lo saquen, porque hay una crisis terrible, que no lo maneja el gobierno, número uno, pero lo segundo y lo más importante, no es posible que sigamos con tanto despilfarro gubernamental. ¿Cómo reconstruir entonces las partes afectadas por el terremoto, doctor? Ayuda internacional, número uno. Segundo, abriendo el país a la inversión extranjera.
Tercero, con incentivos tributarios, pero incentivos tributarios en serio. Porque mire, ¿qué es lo que plantea el gran proyecto como incentivo tributario? Exoneración de impuesto a la renta a las nuevas inversiones en las zonas afectadas por 5 años. Muy bien, yo le pregunto a usted, si usted tiene $200,000 guardados, que no creo que muchos ecuatorianos los tengan, ya, pero pensemos que usted los tiene y se quiere ir a realizar un nuevo negocio, una nueva inversión. Todo el mundo sabe que un negocio nuevo no genera pues mayores utilidades sino después del cuarto, quinto, sexto año. Entonces que a usted lo exoneren del impuesto a la renta por 5 años no significa ningún atractivo. Especialmente, ¿por qué? Porque cuando usted va a una zona de riesgo en que probablemente su inversión va a ser una inversión con un riesgo superior al que se invierte en cualquier otra parte del país, y en el que usted conoce que con un país con una enorme inestabilidad tributaria, en que las salvaguardas se prorrogan por un año más, en que tenemos en riesgo la renovación del acuerdo de preferencias o el tratado con la Unión Europea, en que estamos acostumbrados a una reforma tributaria cada 2 o 3 meses, usted va a tener sus pocos ahorros y los va a meter en Puerto Viejo, Manta o Muisne. No los va a llevar, pues. Entonces, la ley como tal no tiene efecto práctico. ¿Qué necesitamos entonces? Yo creo personalmente que necesitamos un nuevo gobierno, sin ninguna duda. Pero dado que están los que ¿Son tenemos... argumentos para poder analizar de incompetencias administrativas? Pero totalmente. Esa respuesta, por favor, luego de la pausa.